¿Qué tal? Buenas tardes. Nosotros somos el equipo número uno de Responsabilidad Social y Desarrollo Sustentable, en donde estaremos presentando nuestra evidencia 3 de juego de roles en el análisis de un conflicto social. Los integrantes de mi equipo son su servidor, Sergio Alexis González Hernández, Ulises Leonardo Hernández Camacho y Joel Alejandro Cantú Reyes. Hola a todos, gracias por unirse a esta discusión. Hoy estamos aquí para hablar sobre la crisis del agua en México, un problema que nos afecta a todos, y el juego de roles y sus reglas que tendrá esto es que únicamente daré la introducción, tendremos la exposición de motivos y después los contrapuntos para terminar la discusión, los veredictos y nuestra conclusión. Para seguir con la introducción, vamos a hablar aquí sobre la escasez del agua y la crisis que hay en México. Este es un problema que nos afecta a todos y es importante entender que la crisis del agua no es solo un problema localizado, sino que es un problema global que afecta a países en todo el mundo. México no es una excepción, ya que enfrenta una crisis de agua que se ha vuelto cada vez más grave en el tiempo. Por lo tanto, es importante que discutamos esta crisis en detalle y consideremos los diferentes factores que contribuyen a ella. Para la exposición de motivos, yo como introductor iniciaré. Yo empiezo con la crisis del agua, que en México es un problema complejo y multifacético que ha estado presente en nuestro país durante décadas, desde el aumento de la población, la urbanización y el crecimiento económico. La demanda de agua ha ido en aumento, sin embargo, la disponibilidad del agua ha disminuido debido a la sobreexplotación de los acuíferos que ha habido en nuestras presas, por ejemplo, la presa de La Boca, y la falta de inversión en la infraestructura que ha habido en nuestro gobierno en los últimos meses y en los últimos años. También la crisis de agua en México es cada vez más grave. Según datos de la Comisión Nacional del Agua, más del 40% de la población mexicana no tiene acceso a agua potable. Además, la explotación de acuíferos y la contaminación de agua son problemas serios que requieren atención urgente. La escasez de agua potable en México es un problema multifacético que afecta tanto a las zonas urbanas como a las rurales y no solo está relacionado con la falta de acceso, sino también con la calidad del agua disponible. Y como resultado, muchos mexicanos sufren las consecuencias. La falta de acceso al agua potable y saneamiento es un problema grave que afecta a millones de personas en todo el país. Según la Comisión Nacional del Agua, Conagua, en 2019, más de 9 millones de personas no tienen acceso a agua potable, mientras que más de 30 millones no tenían acceso a sistemas de alcantarillado. También es cierto que la crisis del agua en México es multifacética y compleja. Sin embargo, también es importante tener en cuenta que la falta de acceso al agua y su mal manejo están relacionados con problemas políticos y económicos. La corrupción y la falta de inversión en infraestructura son factores que contribuyen a la crisis. Además, la falta de educación sobre el uso responsable del agua y la falta de regulación para proteger las fuentes de agua también son factores importantes que contribuyen a la crisis. Además, la calidad del agua en México también es un problema. La contaminación del agua es otro problema grave que afecta a muchos mexicanos. La contaminación puede ser causada por una variedad de fuentes, como el vertido de residuos industriales, la agricultura y las actividades mineras. Y esto tiene un impacto negativo en la salud y el bienestar de la población, como lo hemos visto en los últimos años. La exposición a sustancias tóxicas en el agua puede llegar a causar enfermedades muy graves como el cáncer, enfermedades renales y trastornos del desarrollo mental. Y no solo eso, la crisis del agua también tiene un impacto negativo en la economía del país. La falta de acceso al agua puede dificultar el crecimiento económico y la creación de empleos. Además, la contaminación del agua puede afectar la producción agrícola y la pesca, lo que puede afectar a la economía de las comunidades locales. En resumen, la crisis del agua en México es un problema complejo que afecta a la salud, el bienestar y la economía de nuestro país. Es un problema que debe ser abordado con urgencia y necesitamos acciones significativas para solucionarlo. Ok, una vez que ahora todos presentamos nuestra exposición de motivos, pasaremos a la sesión de contrapuntos en la que cada uno de los participantes estaremos hablando
sobre cuál es nuestra posición y cuáles son nuestras oposiciones acerca de lo que estamos opinando. Inicio yo. Continuando lo que había comentado mi compañero, no podemos solo culpar a los políticos y a las grandes empresas. Todos somos responsables de la crisis del agua y es importante que cada uno de nosotros haga su parte para conservar el agua y evitar su contaminación también. Es importante que todos seamos conscientes de nuestro uso de agua y lo que usemos de manera responsable. También es importante que trabajemos juntos para proteger nuestras fuentes de agua y tomar medidas para evitar la contaminación del agua. Sí, pero también es importante que las autoridades hagan su trabajo y regulen la industria para evitar la contaminación del agua, ya que se necesita una inversión significativa en infraestructura para asegurar que todas las comunidades tengan acceso al agua potable. Las empresas y las autoridades deben trabajar juntas para garantizar que los recursos del agua estén disponibles y sean accesibles para todos. Estoy de acuerdo. Es importante abordar la crisis del agua desde diferentes perspectivas. La colaboración entre la sociedad civil, el sector privado y las autoridades es esencial para encontrar soluciones a largo plazo. La inversión en infraestructura y la educación son importantes, pero también es importante que todos trabajemos juntos para proteger nuestra fuente de agua y reducir nuestra, nuestra afectación al agua. Para continuar con la discusión, estoy de acuerdo con Pedro en que necesitamos hacer nuestra parte, pero también necesitamos presionar al gobierno para que tome medidas. La crisis de agua es un problema que afecta a toda la sociedad, por lo que es importante que trabajemos todos juntos para solucionarlo. Sí, estoy de acuerdo en que necesitamos trabajar juntos, pero también creo que necesitamos encontrar las soluciones a largo plazo. ¿Qué medidas específicas podríamos tomar para abordar la crisis del agua a lo largo del plazo? Una de las medidas que podríamos tomar es invertir en tecnología y equipos de tratamiento de agua. También podemos explorar alternativas como la reutilización del agua y la conservación de esta misma. Sí, la reutilización del agua es una idea interesante. Se puede utilizar para la irrigación de cultivos o la industria, lo que reduciría la demanda de agua fresca. También podríamos considerar la implementación de políticas que fomenten la conservación de agua en las empresas y hogares, como la tarificación del agua. Cabe mencionar que creo que deberíamos de trabajar en la educación y concientización de la población sobre la importancia de la conservación del agua. Muchas personas no están conscientes del impacto que tienen sus acciones en la disponibilidad del agua. Totalmente de acuerdo. La educación y concientización son clave para solucionar la crisis del agua a largo plazo. Ok, una vez visto los contrapuntos, iremos a los veredictos. En conclusión, creo que la crisis del agua en México es un problema grave y complejo que requiere un enfoque integral y de largo plazo. Es importante que cada uno de nosotros haga nuestra parte en la conservación del agua y también necesitamos presionar al gobierno para que tome medidas. Estoy de acuerdo. Debemos invertir en tecnología y equipos de tratamiento de agua, explorar alternativas como la reutilización del agua e implementar políticas que fomenten la conservación del agua. Sí, y también debemos trabajar en la educación y concientización de la población sobre la importancia de la conservación del agua. Si trabajamos juntos y trabajamos medidas significativas, podemos solucionar la crisis del agua en México. En resumen, la crisis del agua en México es un problema grave que afecta la salud, el bienestar y la economía del país. Es un problema complejo que requiere un enfoque integral y de largo plazo para ser solucionado. También es importante que cada uno de nosotros haga nuestra parte en la conservación del agua y presionemos al gobierno para que tome medidas. Si trabajamos juntos y tomamos medidas significativas, podemos solucionar la crisis del agua en México y garantizar un futuro sostenible para nuestro país. Para concluir con este diálogo, tenemos como conclusión que la crisis del agua es un problema grave y por ende los puntos y las ideas principales de los mejores acuerdos de este diálogo es que se debe trabajar en la economía, política y el bienestar humano.
Y con esto se concluye este diálogo de la escasez de agua en México.